Hoy día tenemos como invitado al doctor André Villa, quien es abogado constitucionalista, y con él abordaremos una información que ha generado bastante repercusiones en los últimos días, ¿no? Y es la reactivación del caso contra el expresidente Yamil Maguad por parte de la Corte Constitucional. Abogado, bienvenido. Buen día. Muy buenos días, un gusto saludar a toda la audiencia y a este prestigioso medio de comunicación. Abogado, ¿qué significa jurídicamente que la Corte Constitucional reactive este caso? Bueno, yo creo que hace mérito no solamente al trabajo que tienen que hacer los jueces de la Corte Constitucional, sino también al momento político de pronto que vive el país y que adolece de esclarecer ciertas dudas que existieron en la historia del Ecuador y con varios personajes políticos que, si bien es cierto, tienen que rendir cuentas, y que nunca lo han hecho en este país, y que, como usted sabe, están exiliados o buscaron otros rumbos, otros países para refugiarse. Esta práctica ya viene desde antes y pues querer un poco de justicia o de traer a colación estos temas, no solamente es un tema de transparencia hacia la nación, hacia la sociedad, sino es un tema, como le digo, de justicia, de buscar culpables y de realmente hacer responsables a quienes hicieron o fueron protagonistas de la mayor barbarie económica que vivió este país. Así es, pero ¿qué implicaciones tiene esta resolución directamente para el expresidente Maguad? Bueno, realmente para él yo creo que le conviene, como le digo, es revivir estos momentos históricos que sucedieron hace muchos años, pero jurídicamente le daría una especie de blindaje, y lo que lastimosamente, pasamos por un problema de la Constitución, de esa Constitución que el 16 de noviembre el Ecuador se manifestó que se va a mantener vigente, y como tal, esta Constitución extremadamente garantista pone o crea alternativas y vías constitucionales para que quienes se sienten afectados a sus derechos puedan reclamar. Para esto hay que entender que lo que el expresidente Yamil Maguad está buscando a través de esta acción de protección, sin duda es un blindaje jurídico para que no pueda él ser el culpable directo, digamos, de una repercusión económica o de las afectaciones económicas que sucedieron en ese entonces. Él busca que de esta manera la justicia constitucional, que una garantía constitucional, vea que se han vulnerado los derechos del expresidente por haber sido sometido a juicios con errores en los procesos o con errores de quienes fueron los verdaderos demandados, los verdaderamente citados y juzgados en esos procesos. Entonces él aduce que él no tiene, la obligación o relación directa, y si bien es cierto, como él lo plantea en esta acción de protección, busca esta resolución por parte de los jueces, permitiría que otros casos lleguen a ser revisados por cuanto se ha existido que se ha vulnerado sus derechos procesales o sus derechos fundamentales en este caso. Entonces lo que busca sin duda es crear este tipo de blindaje y poner en cuestionamiento todos estos procesos que no solamente están llevándose aquí a nivel nacional, sino también los tiene a nivel internacional. Así es. ¿Y cuál sería entonces el antecedente constitucional de este caso? Como usted dice que de pronto estaríamos ante un blindaje, entonces, ¿para qué reactivar esto si de pronto no hay un objetivo primordial? Es que el blindaje es para el expresidente. Sin duda que esta es la forma que él busca de demostrar su defensa y de que el país entienda que las decisiones que él tomó en su momento fueron decisiones que pasaron no solamente por una decisión personal, sino por una decisión de un colegiado, de un grupo y de actores específicos quienes debilitaron la situación económica y tomaron la decisión arbitraria, digamos, de congelar los fondos. Esta polémica
revive para que a él, al expresidente, sea quien se exista este blindaje y existe esta posibilidad de cuestionar los juicios, como le digo, que ya están planteados de diferentes índoles y en diferentes razones, porque los afectados con la crisis del 98 y del 2000 fueron muchos, fueron bastantes. Entonces, por eso, no solamente el querer hacer o plantear un caso en particular, porque cuando se llevan las causas, no se llevan solamente contra una persona. Cada causa es diferente. Cada delito, cada conducta de la persona procesada tiene a abrir una causa diferente. ¿Y qué es lo que se busca con esta acción de protección? Hacerles entender de que un juez constitucional me dio a mí la garantía de que yo he sido vulnerado los derechos, de que yo no soy el culpable, y por ende pongo en duda todas esas causas que han quedado abiertas. Más o menos esta es la intención. Así es. ¿Y por qué se exige entonces un nuevo informe a la Corte Constitucional de Justicia? ¿De pronto lo que se actuó en su momento no estuvo bien? Exactamente, esto es lo que sucede normalmente en la política ecuatoriana. Los cuestionamientos vienen siempre a los jueces, a los operadores de justicia y a quienes tienen la obligación de buscar culpables y ver quiénes son las víctimas o los inocentes en este caso. Y esta historia se repite continuamente con varios expresidentes. Y esto pasa porque cuando asume la presidencia un rol político como ser el primer mandatario, sin duda vas a tener ataques desde muchos sectores, pero normalmente estos sectores que están, digamos, o que deberían ser de cierta manera autónomos y no tener ninguna influencia, son a veces cooptados por movimientos políticos, y cuando el juez o cuando la institución está a favor del movimiento político, terminan vulnerando, afectando las garantías de un proceso, de un debido proceso. No se lleva a cabo una información rigurosa, ningún análisis técnico, sino más bien se convierte en una cacería de brujas y a buscar al máximo culpable. Y también pasa porque en Ecuador las leyes están mal hechas, carecen de técnica legislativa, específicamente en la Constitución, lo que permite que haya estos choques interinstitucionales y también el desconocimiento de los mismos. Yo creo que el momento en que los políticos asumen su rol, deberían ser capacitados en cosas muy básicas, porque choca mucho con el desconocimiento de las leyes y simplemente de ejercer la política por el tema de que el otro movimiento es oposición y no me es favorable, pues voy a empezar a atacar donde él tiene poder, digamos, y si es que tiene una institución cooptada como el Consejo Nacional Electoral, como la Corte Constitucional, como cualquier otra institución, pues se hacen de enemigos. Y si no es así, es netamente la ignorancia. ¿Por qué? Porque como lo vimos la última vez, pusieron de enemigos a la Corte Constitucional, cuando la Constitución como tal ya te da caminos que podrías utilizar para cambiar las realidades inminentes que están pasando en este momento. Entonces esta historia se va repitiendo porque el día de mañana, cuando se sancione un delito que, por ejemplo, el actual presidente o alguna autoridad cometan o se esté investigando, dirán es el fiscal de turno, dirán es los jueces de la corte de turno, y todo esto termina teniendo una polémica que en este momento tal vez no es importante, pero después de muchos años termina perjudicando otra vez al Estado, porque aquí hay una cosa que se llama reparación, y ahí hay quien tiene que ser culpable, y hay un derecho de repetición como tal también, y como tal, estos derechos hasta ejercerse, hasta que se ejecute, conociendo que el Estado no tiene dinero y que se pida dinero, llevan años, llevan realmente décadas. En primera instancia, la figura legal por la que fue procesado el expresidente Yamil Maguab fue por peculado, ¿no? Este tipo de delitos trasciende esa esfera de lo que muchas veces la ciudadanía común dice, bueno, hizo este tipo de cosas, pero de pronto lo de acá lo hizo mejor, y entonces van poniendo en una balanza qué fue bueno y qué fue malo, pero hay mucha gente que resultó afectada en esta administración, y afectada totalmente, incluso muchas pérdidas de vida, por decirlo así.
en su momento también contó con personajes muy conocidos que lo acompañaron en su, en su gabinete, ¿no? Uno de ellos fue en el área de la economía el expresidente Guillermo Lasso. También como vicepresidente estuvo Gustavo Noboa Bejarano. ¿Qué tipo de alcance podría tener esta nueva revisión? ¿Se podría, por decir así, que los tentáculos de la justicia puedan abarcar a estos personajes? Sí, totalmente. Y es que, a ver, poniéndonos en la utopía de que vivimos en un Ecuador, que la justicia se cumple, como dice, ¿no?, la Constitución, y se va a garantizar, efectivamente, todos y cada uno de ellos tendrían que ser responsables por cómo manejaron la crisis en ese momento. Si bien es cierto, esta es una crisis que sus estudios determinan que pues partieron desde problemas desde el año incluso 92 y que fueron acarreando las personas o las autoridades que tuvieron la oportunidad de tomar las decisiones, tenían que transparentar todas y cada una de sus actuaciones, y eso no existió. Por eso es que de manera, digamos, cerrada, tomaron decisiones de manera coordinada entre estos personajes que usted incluso acaba de nombrar. Fueron los que hicieron o ejecutaron decisiones muy importantes que afectarían a miles de vidas, decisiones que ponían a la banca a favorecer a intereses particulares de ciertos grupos que, como usted conoce, ya están enjuiciados, como son los hermanos de Isaías. Estos mismos personajes que tienen tanto dinero para pelear, para seguir juicios internacionales contra el Ecuador y contra la sociedad ecuatoriana, porque el derecho, cada vez al ser progresivo, al tener esta amplitud de amparar a todos, a quienes son y a quienes no son, perdón que lo diga, pero a los delincuentes y a los no delincuentes, a los sospechosos y a los no sospechosos, no importa, porque todos les pone por de la misma manera, les pone igual, y en esto se abusan. Y este es el abuso que mire usted cómo funciona, que la constitución maravillosa que realizó el correísmo en el 2008, la pusieron, y uno de los principales hitos que buscaba el correísmo era sancionar a los Isaías, era sancionar al expresidente Yamil Maguad y a todos los culpables de ese entonces, de ese feriado bancario. Pero sin embargo no se dieron y no se percataron, porque este es el problema de copiar las cosas de otros países y no de ver la realidad ecuatoriana, de que esa constitución jugó en su contra, en su propia contra, les rebotó. ¿Por qué? Porque no pudieron sancionar a los Isaías como quisieron sancionarles, más allá de quitarles las haciendas, esas haciendas donde Pedro Delgado se lesionó la pierna haciéndose el torero, donde usaban todos esos bienes, los bienes incautados que hasta ahora siguen incautados. Mire cómo han pasado los años y no ha tenido justicia el Ecuador. Esto que estamos viendo es un ápice de lo que realmente debería pasar para que tenga sentido lo que usted me dice, que realmente paguen quienes deben pagar. ¿Y cómo se protege el debido proceso ante una reactivación judicial como esta? Excelente pregunta. Bueno, esto yo creo que pasa de una solución integral, porque una solución técnica y específica, perdón, pero a este momento que vive el Ecuador no le existe. Más allá de que yo he escuchado a muchos voceros, a muchos técnicos, a asambleístas, a analistas, quienes han puesto un montón de posiciones importantes para cambiar y garantizar la seguridad jurídica en el Ecuador. En específicos casos uno ve que funciona, en otros casos no funciona. Este juicio debió haberse solucionado hace muchos años atrás, pero a la Corte no le importó. ¿Por qué? Vaya a saber por qué, porque tiene sus intereses, y todas estas cosas de formarse y de moverse los hilos son las que llevan al estancamiento social. Por eso es importante, y hago un llamado a que la solución de este país pase por una solución integral para que dé y garantice la seguridad jurídica. Por ejemplo, apliquemos de lo que dice el artículo 226 o el artículo 227 de la Constitución, que habla acerca de coordinación interinstitucional. ¿Por qué los funcionarios no se ponen a los hombros del país y sacan adelante todos los casos de corrupción y dan transparencia a la ciudadanía de manera
coordinada y no peleándose, pues. Si es que yo mañana voy a sacar una ley, si yo mañana voy a hacer una investigación, yo no me voy a pelear con la fiscalía, yo no me voy a pelear con el Consejo de la Judicatura, yo no me voy a pelear con nadie, señores, porque el artículo 226, el artículo 227 dice que debe haber de manera coordinada un trabajo integral y por ende no puede haber errores cuando yo propongo un proyecto de ley, no puede haber errores cuando hago una investigación. A menos que haya sabotaje, a menos que haya un boicot interno. Y ahí pasamos de una cosa que se lo ha dicho este gobierno durante muchos años, y a todos los gobiernos, discúlpeme, una depuración institucional. Tiene que verse porque mientras existan jueces, mientras existan operadores internos, mientras existan funcionarios que están a favor, como lo dije en un comienzo, de un movimiento político, estas son las consecuencias de no tener justicia, de que muchos años gente que perdió su dinero, todo su dinero, ha fallecido, ha muerto, han dejado a su familia desterrada, no tengan justicia. Y más allá, vemos a un expresidente que ha planteado una acción de protección queriendo sentirse víctima. ¿A dónde hemos llegado? De pronto con este nuevo informe que levanta investigación, que remueve todo, el expresidente Magua podría acudir a instancias internacionales para poderse defender y que de pronto incluso, no sé, ya voy mucho más allá, creo yo, incluso en algún momento pueda pedir algún resarcimiento por que se está manchando su honra, no sé, se me ocurre cuántas cosas ahorita. Bien, efectivamente, bueno, puede acudir a instancias internacionales, sin duda. El presidente, ¿qué es lo que busca con esto, no? Es que este proceso por peculado se venga abajo y esta sentencia de 8 años se venga abajo, digamos, y no tenga, como le digo, se ratifique su estado de inocencia y no tenga culpabilidad. Sin embargo, la acción que plantean ellos es una acción extraordinaria de protección. Eso significa que se tiene que revisar que en el proceso que se llevó a cabo entre el año 2014, me parece, se identifique que se vulneraron sus derechos, que no fueron objetivos con el proceso y que esto vuelva otra vez a ser tratado. ¿Para qué? Para que se tomen en cuenta todos estos elementos que supuestamente no se tuvieron en cuenta. De esto no ser favorable, evidentemente lo que le queda a la defensa técnica del expresidente es llevarlo ante una Corte Interamericana de Derechos Humanos, una Corte Internacional, para que pueda analizar si es que efectivamente existió esta vulneración o se afectó en alguna manera al proceso que se llevó a cabo para su sentencia de 8 años. Ahora, esto en la práctica lleva años, muchísimos años más, y solo sería una forma de dilatar lo que ya se pronuncie en este momento la Corte Constitucional. Pero, usted sabe, esto realmente nunca se puede tener una certeza como tal. Y efectivamente, de que la Corte Internacional, la Corte Interamericana, encuentre necesario volver a evaluar este proceso y evidentemente evaluando otra vez el proceso y que no sea objetivo de alguna manera, se ratifique el estado de inocencia, sin duda el expresidente tendrá todo el derecho para decir a los anteriores jueces me reponen o reparan todo el daño que he venido y la persecución que he sido víctima durante todo este tiempo. Esta es la forma de jugar con la justicia, pero yo creo que aquí en este caso hay pruebas contundentes, hay historia real, historias vivas, y creo que no va a ser muy fácil este camino, no va a ser muy fácil. Radica mucho en el elemento probatorio, en lo que pueda presentar la defensa técnica del expresidente, pero para mi forma de pensar, yo lo digo a criterio muy personal, veo muy complicado que este caso pueda terminar en una inocencia, como lo hemos dicho hace pocos minutos, de que pida una reparación incluso al Estado, al país. ¿Estaríamos al frente de alguna motivación política para reabrir el caso? Excelente pregunta la que me acaba de hacer, y yo tengo que ser muy técnico porque realmente pruebas acerca de esto no las tengo. No sé si es que pase por un carácter político. A la evidencia, yo podría decir que no me parecería que sea algo de una intención política, porque
revivir a un muerto, perdóneme, historia digo, ¿no? Revivir a un muerto de una narrativa histórica que sucedió, de un hecho histórico que sucedió hace muchos años, traerlo nuevamente, lo de la crisis del 99, a ese monstruo, o sea, revivir a ese pasado que la gente ya no lo quiere recordar, ¿para qué político le puede convenir? De pronto, para quienes hagan oposición al oficialismo, porque le digo, la gente no lo va a ver con buenos ojos de que el presidente diga que ahora es la víctima en todo lo que sucedió en el 99. Así es. Y esto podría considerarse ya como un precedente y ante posibles revisiones de otros casos con expresidentes. Claro que sí, y bueno, este no solo es un precedente, ya Ecuador tiene historia, pero basta y suficiente sobre expresidentes quienes han sido víctimas en algunos casos, sin duda, y en otros simplemente han usado la política para escudarse y pues de alguna manera tener salvaguarda y vivir tranquilos o medianamente tranquilos, digamos, en sus días. Esto pasa por, como le digo, por la práctica política, por la falta de técnica en la realidad social, en la realidad política, al hacer las leyes, al hacer las normas, al tener una constitución demasiado abierta. Todos estos problemas son los que se han venido llevando, no solamente durante este tiempo, en estas décadas, sino anteriormente. Hasta con la anterior constitución incluso existen procesos, existen casos, y yo tengo incluso clientes que llevan juicios contra ex jueces, contra ex diputados, contra ex autoridades que en su momento usaron el poder. ¿Para qué? Para favorecerse personalmente o para cometer errores realmente grandes. Pero en unos casos está muy bien, en otros casos realmente es una desfachatez, es una locura lo que vive el Ecuador. Pero eso es el Ecuador, vemos a criminales pidiendo casa por cárcel y a gente inocente llenando calabozos. Ese es el problema. ¿Y cuáles son los límites constitucionales que tenemos en la actualidad para poder abordar este tipo de casos? Bien, yo pienso que en este momento, como le digo, los problemas son los límites. No existen estos límites que hagan o den responsables directos. La Constitución carece de técnica legislativa. ¿Qué significa eso? Que cuando le ponen un artículo muy abierto y te dicen, pues aquí todo el mundo es responsable, el Estado será solidariamente responsable. Pero el Estado está compuesto por la función ejecutiva, por la función legislativa, por todas las funciones. Pero si dijera, o si es que estuviera escrito, tal persona será responsable, o el ministerio tal será responsable a través de su ministro, de manera penal, civil y administrativamente, ¿qué pasaría? Ese es el límite. Ahí dice, no, pues está hecha de esta forma el artículo, no puedo extenderme ni interpretar. Yo escuchaba a un profesional hace un poco tiempo nomás en una entrevista, que decía que una de las cosas, y yo aplaudo, que es importante, que debería tomarse en cuenta, es lo de la facultad que tiene la Asamblea Nacional de poner o dar o crear interpretación de la ley, de dar las interpretaciones de la ley. ¿Por qué? Porque de esta manera la Asamblea, limitando la interpretación de la ley, no permite pues que los jueces y los abogados y los mismos delincuentes usen las medidas cautelares, usen los recursos que tiene la Constitución para salirse con la suya, para tener beneficios. Entonces, la forma de poner límites está netamente en la Asamblea, por una parte, porque como les digo, no se puede limitar a veces cosas que son imposibles de limitar. Por ejemplo, lo de la rehabilitación que está en agenda legislativa en este momento, lo de la rehabilitación de las personas privadas de la libertad, de que salgan del grupo de atención prioritaria. ¿Por qué es importante esto? Para que trabajen, para que puedan trabajar para mejorar sus condiciones, no como un derecho, sino como una obligación. Incluso la OIT, en el convenio 29 de la OIT, dice pues que sí se puede permitir que las personas privadas de la libertad trabajen siempre que haya ciertos parámetros que cumplir. Entonces, en este momento no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque están dentro del grupo de atención prioritaria. Entonces ellos tienen una protección reforzada, y si bien es cierto existir un dictamen de la Corte Constitucional que dice que
para cambiar esto no se puede hacer mediante reforma parcial, ahora lo están haciendo, queriendo hacer mediante enmienda, tiene que pasar por un análisis técnico, porque esta no va a ser la solución solamente de todos los problemas. Como le digo, como discutimos hace un momento, hablábamos de que qué bueno sería solamente que haya límites para este caso en particular, pero no solo para este caso, porque, sorpresa, las autoridades les interesa este caso, pasa rapidísimo. Miren, la corte se pone agenciosa, se pone a trabajar, todo muy sigiloso, muy chévere. ¿Y qué pasa con los otros casos? ¿Y qué pasa con la realidad que todos los días la ciudadanía tiene que ver? Entonces, hagamos algo que cambie para todos. Si vamos a cambiar la realidad de este país, pasemos por un cambio integral. Y como le digo, eso tiene que pasar pues entendiendo cómo funciona el artículo 226 del artículo 227 y proponiendo algo que ya no tenga baches o que no permita trabas o problemas interinstitucionales. Esa es la primera forma de poder evaluar qué es lo que está sucediendo. De ahí, como le digo, la depuración y pasar por estos controles y estos límites que lastimosamente ya no se los hace a través de una asamblea constituyente, sino con las cartas que tiene. ¿Qué tiene? La Asamblea Nacional. Perfecto, háganlo a través de la Asamblea Nacional. Así es, doctor. ¿Deberían de preocuparse expresidentes como Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Lucio Gutiérrez, que pronto en su momento, bueno, Lucio siempre ha hablado a viva voz que él nunca estuvo inmerso en nada, que él no debe nada a la justicia, pero se deberían de preocupar, podrían reactivar estos procesos que en su momento tuvieron? Déjeme entender un poco mejor su pregunta. ¿Quiénes deberían preocuparse? ¿Los expresidentes o la ciudadanía? Bueno, en este caso los expresidentes. Yo creo que los expresidentes no deberían preocuparse, no tienen nada que preocuparse en este sentido. Más bien, lo que ellos tienen es la vía, la apertura de poner otra vez en evidencia sus casos, sus juicios, sus procesos y demostrar qué es lo que realmente sucedía, qué es lo que realmente pasaba. Claro, esto para quienes les convenga, porque seguramente habrá personajes que no les convenga revivir al muerto, como le dije, revivir a ese monstruo del pasado, porque evidentemente pues no tienen tal vez el poder, los recursos o la verdad, que es lo más importante, tener la verdad. Y si no tienes la verdad, ¿cómo vas a querer revivir algo donde tú vas a ser culpable? Entonces esto es importante también evaluarlo. Sin duda, cada ladrón juzga por su condición y cada persona va a actuar para sus intereses. ¿Qué intereses hay detrás de cada acción procesal, de cada causa? No tengo la respuesta, pero lo que sí es que pasa por un control interinstitucional, un control de todos los funcionarios y una voluntad no solamente del presidente, del ejecutivo, de las autoridades, sino de todos los servidores públicos, de, como le digo, ponerse al hombro el país y por favor, pues ya, ponerse a trabajar y buscar las soluciones a los problemas urgentes. Y es que desde 1979, como quiera, cuando el Ecuador regresó a la democracia, el país ha tenido 17 presidentes, 8 han sido objeto de procesos penales y acusaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción y por atentar contra la seguridad del Estado. Entre ellos fueron León Febres Cordero, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Yamil Maguad, el del que hemos tratado, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Rafael Correa y Lenín Moreno, quienes fueron investigados luego de dejar justamente el Palacio de Carondelet. De esta lista, 4 fueron liberados de toda culpa, como es Febres Cordero, Alarcón, Noboa y Gutiérrez. Y 2 están sentenciados, que son Correa y Maguad. Los casos en contra de Bucaram prescribieron. Y el proceso de Lenín Moreno, que está en pleno trámite. Entonces, esos son los casos de expresidentes que han estado inmersos en posibles actos de corrupción, ¿no? Y ya para ir culminando, doctor, ¿hay plazos definidos para que la Corte Nacional de Justicia entregue el informe? Aunque usted dijo que este proceso se podría dilatar por muchos años, ¿no? Así es, todo depende de los sujetos procesales, ¿no? Los sujetos procesales son quienes tienen la facultad de impulsar como tal
o pedir pericias o pedir o hacer solicitudes pertinentes para sus procesos y para sus causas. Todo depende de cómo se vaya manejando el caso. Si bien es cierto, tiene ciertos términos y plazos para ciertos pronunciamientos la Corte Constitucional, también es importante mencionar que esto no es sujeto estricto o no, porque depende mucho de la evaluación, de cómo se lleve a cabo el proceso, de las intervenciones que tengan. Y como le digo, realmente que en este sentido, aquí pasa pues de varias aristas, porque volvemos a que en algunos momentos la Corte se porta muy agenciosa y en otros momentos han pasado 10 años para poder ver que un juez está cogiendo la causa o que está revisando lo que realmente ha sucedido. Esto pasa ya simplemente por mera voluntad, por mera disposición del tiempo de los operadores de justicia para el día de mañana o qué sé yo, para la próxima semana, como para el próximo año. El doctor Ortiz, quien es el que lleva la causa, pronunciará su sentencia, su resolución, no necesariamente mediante una audiencia, sino simplemente las notificará a los casilleros de las personas procesales pertinentes, quienes estén inmersos en esta causa. Entonces, esto realmente pasa por muchas aristas, por muchas cosas, incluso hay quienes analistas dicen por movimientos políticos, por tiempos políticos, de lo cual yo no tengo certeza, pero es indefinido, sin duda. Así es, doctor. ¿Cuál es el mensaje que de pronto usted le puede dar a la ciudadanía que aún recuerda este tipo de casos que afectaron a miles de personas y que de pronto vivieron a carne propia todo lo que sucedió? De pronto no fue con ellos, si fue con un familiar, fueron con sus abuelos, fueron con sus padres, que muchas veces lo perdieron todo. ¿Cuál es el mensaje que le da ante estos hechos? Muchas gracias. Veo que realmente creo que esta es la pregunta más oportuna en este momento, porque si bien es cierto, los presidentes gozan de fuero, de una condición que significa mejor, suprema, para poder atender sus casos, por el realce de su autoridad, las personas, los ciudadanos, las víctimas que no gozan de ese fuero, creo que son las más importantes. Y es por eso que aplaudo estos espacios y aplaudo realmente esta pregunta que busca que la ciudadanía, que quienes sufrieron, quienes han sido víctimas de estados, de gobiernos de turno, de presidentes, de regímenes, de todas estas condiciones de supremacía estatal, de las cuales tuvieron que vivir experiencias dolorosas con sus familiares, con sus cercanos, sean ellos los que de verdad tengan justicia, sea ellos los que la acción de protección realmente llegue a dar resultados y a garantizar lo que alguna vez tuvieron y a devolverles todo el daño que ha causado esos gobiernos y esos presidentes. Ojalá y en el Ecuador la justicia y las acciones de protección sirvan pues para reparar a las víctimas que no gozan de fuero, que sirva para reparar a las víctimas de verdad del pueblo, aquellos que se viven todos los días luchando día a día y más aún con un trauma, porque este problema pasa no solamente en este caso puntualmente, sino en casos anteriores, casos de desapariciones forzosas, de maltratos a los derechos humanos, de violaciones, de atentados, de muchas cosas que han sucedido en la historia del país. Y usted ha nombrado a muchos expresidentes, dentro de ellos León Febres Cordero, y la historia que sucedió hace muchos años atrás. Y esas víctimas que a pesar que tienen leyes, a pesar que tienen juicios, a pesar que tienen sentencias, el Estado, el Ministerio de Finanzas no tiene el presupuesto, el ministerio encargado no puede llevar a cabo las reparaciones a esas víctimas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es importante estos casos? Sí, para recordarnos que quienes tienen el poder pueden tener ahora también la oportunidad de hacerse las víctimas y de buscar supuestamente justicia. Pero ¿qué tal los ciudadanos? ¿Qué tal las personas que sí fueron víctimas realmente y que no tienen el recurso
para poder acceder a la justicia. Entonces, este es un llamado de atención a toda la ciudadanía, a los operadores de justicia, a los administradores de justicia y a todos los servidores públicos, de que este país, la única forma de sacarla adelante es estando con la ciudadanía y no con la casta política, porque los políticos son de turno, porque la administración pública es de turno. Hoy sirves al país, mañana ya no, y mañana se van a necesitar nuevas personas, jóvenes, y no jóvenes resentidos, no, jóvenes que busquen y se pongan, como lo dije desde un comienzo, el país al hombro, y eso debe ser el mensaje que debe tener la ciudadanía siempre. Así es, le agradecemos mucho, doctor, por su presencia. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para seguir dialogando ampliamente de este y otros temas que seguramente irán surgiendo con el paso de los días. Era el doctor Andrés Villa, abogado constitucionalista, con quien dialogamos ampliamente.